estudiar, ¿verdad? Donde tenemos la oportunidad de poder aprender, preguntar o comentar de acuerdo al tema que estamos tratando todavía en este módulo de corderitos. Entonces, es un martes pues, especial porque nos dedicamos al estudio de la palabra. Muy diferente a una predicación, ¿verdad? Que la predicación, pues, el que está aquí al frente la desarrolla y da lo que el Señor le puso y el que entendió, bueno, y el que no, pues que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero acá es un poco distinto. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y para pedirle que Él nos hable a través de su palabra. Acompáñeme, cierre sus ojos y oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra y dándote las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Una vez más, tú nos concedes el privilegio de poder estar en tu casa, de poder acercarnos a este lugar. Y pedimos, Señor, que hoy nos hables a través de tu palabra, a través de las enseñanzas. Señor, que esa palabra quede como un sello, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y que no se borre, que quede como una marca permanente, Señor, en cada uno de nosotros, y que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el trabajo, la función, Señor, que para la cual tú la has enviado sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que traiga sobre nosotros un espíritu de revelación, que abra nuestros ojos espirituales y también nuestro entendimiento. Y reprendemos también en tu nombre, Señor, toda oposición y todo estorbo a tu palabra, Señor, desde fortalezas, argumentos, ideas, pensamientos, hasta espíritus malignos, Señor, que se mueven en los aires para robar la semilla y quitar la palabra. En el nombre de Jesús proclamamos libertad, Señor, para poder ser instruidos a través de tu palabra. Gracias, amén y amén. Entonces, yo quisiera avanzar esta noche todavía. No hemos salido de este tema, transgresión, pecado e iniquidad. Tercera parte, este sería el tercer martes que nos dedicamos al estudio de estos. Es un solo tema dividido en tres, ¿verdad? Transgresión, pecado e iniquidad. Fíjese, hermano, que todas las ofensas que son contra Dios, todas las ofensas que el ser humano hace en contra de Dios, básicamente están dentro de estas tres categorías. Ahí está todo. Entonces, estos tres elementos los podemos ver como las tres ofensas más grandes que existen contra Dios. Estas son ofensas contra Dios. O sea, la transgresión es una ofensa en contra de Dios, el pecado es una ofensa en contra de Dios y la iniquidad también. Entonces, le vuelvo a repetir, todo lo que el hombre hace en contra de Dios, toda ofensa que se levanta en el corazón de las personas en contra del Señor, tienen que estar en cualquiera de estas tres ramas que estamos desarrollando en estos discipulados. En la última enseñanza hablamos de la transgresión y nos metimos ahí al concepto, algunos versículos bíblicos y una explicación un poco clara ahí de qué es transgresión, a qué se refiere la transgresión. Entonces, para ir finalizando ese tema de la transgresión, yo encuentro en Santiago 4:17 en la versión Código Real esto, que básicamente esto vendría a ser la transgresión. El que sabe hacer lo bueno. Entonces, aquí hay una primera parte, ¿verdad? El que sabe hacer. Mire esto, qué interesante, porque en el martes anterior, yo le puse un versículo donde decía que que hay quienes no saben y son ignorantes. Y como son ignorantes, obviamente pues no van a llevar a la práctica lo que no saben, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero sin embargo ese versículo decía que a pesar de ser ignorantes, van a ser castigados, va a haber una sentencia. Yo creo que aquí atrás tengo ese versículo, vamos a ver Lucas 12:48. El que no sabía lo bueno, el que no sabía el que no sabía hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, como dice Isaías, ¿verdad? Que hay unos que a lo bueno le llaman malo
y otros que a lo malo le llaman bueno, pero este no sabía. El de Lucas 12:48, este pobre no sabía, pero hizo cosas que merecían castigo. Entonces, la sentencia, según esto, en cuanto a la ignorancia, es que será azotado, pero poco. En contraste con el otro, ¿verdad? Que este sí sabía, este sabía la voluntad de su Señor, pero no la hizo. Este es transgresor. Este es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, a diferencia del versículo 48, este sí va a recibir muchos azotes. Entonces, va a haber una sentencia, va a haber una consecuencia, un castigo, si lo podemos ver desde este punto de vista, ¿verdad? Entre el que sabía y el que no sabía, y ambos no lo hicieron, a pesar del conocimiento. Entonces, ahora llegamos a Santiago 4:17 y dice: el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿verdad? Este sabe que ya tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El problema de este creyente, porque estamos hablando de creyentes acá, es que no lo hace acá, no lo hace. Sabe, ¿verdad? Sabe que hay cosas que le perjudican, sabe que hay cosas que no le agradan al Señor, sabe que hay cosas que no tiene que hacer y sabe que hay cosas que sí tiene que hacer, pero se queda solo en un conocimiento porque en la práctica no lo hace, no lo practica. Entonces, como no lo hace, pero sí lo sabe, entonces se le va a ser contado, aquí viene, por transgresión. En Reina Valera 60 dice que será tomado en cuenta como pecado. Pero en esta versión lo aplica la transgresión. Entonces dice sabe, pero no lo hace. Entonces, ¿en qué se convierte? En un transgresor de la palabra del Señor. Entonces, básicamente acá este versículo sería la frontera entre transgresión y pecado. Porque a pesar de que tiene el conocimiento, ¿verdad? Y no practica lo que el Señor le ha enseñado, entonces ya llegó al límite donde el próximo paso a dar en su vida por el conocimimiento y la falta de práctica es el pecado. Entonces se abre la puerta. Entonces prácticamente diría yo que acá con estas palabras que expresa Santiago, se abre la puerta para avanzar a la siguiente dimensión, que es la dimensión del pecado. Entonces, en esa dimensión, pues ya van a pasar algunas cosas interesantes. Pero sigamos acá para ir terminando la transgresión. Entonces, la transgresión dijimos que es contra, ¿verdad? Es contra la ley. Se sabe, pero no se hace. Es contra los mandamientos, contra la Torá. Para nosotros sería contra la palabra de Dios. Es todo aquello que hacemos contra la palabra. Es decir, cuando sabemos la palabra de Dios, se nos ha enseñado, se nos ha revelado, se nos ha mostrado, pero como no la practicamos, no la queremos llevar a la práctica, entonces hay transgresión. Eso implica un estado de independencia en el creyente. Es decir, sabe la palabra, pero no la hace porque quiere hacerlo a su manera, ¿verdad? Quiere resolver a su propio criterio. No usa la palabra. No utiliza la palabra para vivir, no utiliza la palabra para las adversidades, los conflictos y todo aquello que tenga que enfrentar en esta vida, no la aplica. Entonces se vuelve en una persona independiente, un creyente independiente, que no quiere depender de la palabra, aunque la sabe. Perdone que le repita mucho esto, pero es necesario para que se nos quede ese asunto de la transgresión. Entonces es independiente, ¿verdad? Dice, ahí está la palabra, pero yo lo resuelvo con mi fuerza, yo lo resuelvo con mi título universitario, yo lo resuelvo con mi tarjeta de crédito, yo lo resuelvo con mi cuenta en el banco, yo lo resuelvo a mi manera. Entonces es un independiente de la palabra. Entonces ahí hay transgresión. Y en el sentido más amplio, esta persona entonces viene a considerarse, según Apocalipsis 3, en un creyente tibio o insípido. Tibio porque medio se calentó, ¿verdad? Medio conoció ahí los principios, la palabra del Señor, pero al tibio muchas veces se le ha señalado como tiene un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? Entonces, transgresor. Entonces, básicamente en esto vendría consistiendo la transgresión. Y
¿Cuál es la puerta entonces que deja entrar la transgresión? Porque debería de haber una puerta que se abre para que la transgresión entre y se vuelva una práctica en el creyente. Entonces solamente con un versículo pues le voy a ayudar acá en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, aquí hablando del diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero dice que el diablo utiliza su astucia para engañar. Es decir, que no engaña, es un engaño que no se logra ver a simple vista. Es una trampa, un engaño que está bien escondido y no se logra discernir de primas a primeras. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto que él tiene un temor por ellos, él tiene cierto miedo por ellos, y es que el temor es que la serpiente se acerque a ellos y que con la misma astucia con que la engañó a Eva, engañe nuevamente a la iglesia, que vuelva a repetir el mismo engaño que se dio en el jardín del Edén, pero ahora con la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste ese engaño de la serpiente? Consiste, dice, en que vuestros sentidos, esta es la astucia que utiliza, este es el engaño que ejerce la serpiente. Manipular o seducir los sentidos. ¿De qué sentidos habla aquí? Pues habla de los 5 sentidos: vista, oído, boca, tacto, habla también de la mente, los pensamientos, de todos los sentidos. Entonces, esa es la astucia de Satanás, que para seducir a una persona, que para seducir a un creyente, lo primero que va a hacer es lanzarle un anzuelo a sus sentidos. Porque los sentidos pues son la parte exterior de nosotros los humanos, ¿verdad? Pero esos están conectados con lo interior, por lo tanto todo lo que vea o todo lo que se vea con los ojos físicos, los ojos naturales, va a ir a afectar allá adentro. Lo que se oiga va a ir a mover cosas allá adentro. Lo que se palpe va a ir a mover allá el interno. Entonces esa es la astucia de Satanás. Cuando él engañó a Eva, dice la escritura que primero le entró por acá, ¿verdad? Porque le empezó a hablar, le empezó a decir, empezó a contradecirle la palabra del Señor a Eva. Entonces utilizó el sentido del oído para poder engañar a Eva. Y luego, cuando usted le presta atención a esos versículos de la caída, le muestra el fruto, el árbol, ¿verdad? Que por cierto no dice la Biblia que sea una manzana. Hasta yo puse una manzana ahí, creo yo, pero no, la Biblia no dice que sea manzana. Fíjese que hasta mitos se levantan que dicen que aquellos hombres que se les marca un poquito más esta chibola de aquí, esa es la manzana de Adán, dice. Y que entre más se le note es más pecador, dice, no sé, ¿verdad? Mire, ya hay un montón, va a tocarse, ya ve. Entonces la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice, solo dice que era un fruto, ¿verdad? Entonces, primero le entró por acá, ¿verdad? Le empezó a contradecir la palabra y luego le entró por acá porque le dijo, mira, el fruto es codiciable. Entonces, le movió los sentidos. Y esto es lo que Pablo dice. Ahora, tengo el temor de que nuevamente con ustedes ahora la iglesia les vuelva a mover los sentidos con engaño. ¿Para qué? Para que de alguna manera, dice, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces utiliza esas estrategias, esos métodos, el enemigo, ¿verdad? Que es desde lo externo, los sentidos, la mente, los pensamientos. Bueno, esa sería la puerta para la transgresión. Ahí tendríamos que cuidar nosotros todas esas áreas de nuestra vida, que vemos, que oímos, que hablamos, que hacemos, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, entonces hasta aquí finalizaría la transgresión, que sería el nivel 1 de ofensas en contra del Señor. Entonces es una ofensa a Dios, saber la palabra y no hacerla es una ofensa. Pero como no se queda ahí, entonces el segundo punto sería el pecado. La transgresión evolucionó. Como para hacerlo un poquito más práctico, ¿verdad?
como que en este versículo que menciona Pablo, digamos que sí logró seducir los sentidos de los creyentes, ¿verdad? Que ahora ya no es un temor de Pablo, sino que digamos que ahora ya es una realidad, que Pablo le dice, se los dije que con engaño iba a venir en contra de ustedes y los iba a seducir a través de los sentidos. Entonces los sedujo y cayeron en transgresión. Entonces entra el pecado. Ahora viene el asunto del pecado. Entonces, para hacer aquí un poquito más de hincapié en esto que estamos tratando, nuevamente el tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Transgresión, pecado e iniquidad, que serían antis, ¿verdad? Antiatrio, antilugar santo y ante el lugar santísimo. Yo quiero que, por eso voy despacio y espero con la ayuda del Señor de estar siendo claro con las enseñanzas que el Señor nos está permitiendo dar. Mira, hermano, no se trata solamente de desobedecer. Yo creo que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, que nos dé la revelación de las cosas malas, no solo de las cosas buenas. Por lo regular, el creyente cuando anhela revelación, solo anhela revelación de las cosas buenas. Pero nosotros también necesitamos la revelación de las cosas malas para entender el daño, para entender, hermano, lo que hay detrás de todo eso. Porque si la transgresión no se nos revela, pues vamos a, tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero las personas pueden seguir siendo transgresores porque no llegó la revelación. De si no viene la revelación del pecado, va a seguir habiendo pecado. Si no viene la revelación de la iniquidad va a seguir presentándose en las personas. Entonces no se trata solamente de verlo como un estudio de un día martes que pertenece al módulo de Corderitos y ya estuvo. No, esto necesita que le prestemos mucha atención y por eso me estoy deteniendo en esto, que yo digo que no vuelvo a terminar hoy y el próximo martes, si el Señor permite, sigo con este tema. Pero mire pues, entonces estos tres son anti, ¿verdad? Antiatrio, ante el lugar santo y ante el lugar santísimo. Pero estas ofensas no solamente son contra Dios, sino que también son contra nosotros mismos o contra aquellos que los practican. Eso es algo que sí necesitamos comprender. Por ejemplo, la transgresión afecta al cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de nosotros. El pecado afecta, tiene consecuencias. ¿Y qué es lo que afecta? El alma. La iniquidad afecta, tiene sus consecuencias. ¿Y dónde están esas consecuencias? En nuestro espíritu. Entonces nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces toda desobediencia que nosotros cometamos estando dentro de la luz y que se identifique en cualquiera de estas tres áreas que estamos estudiando, va a repercutir en nosotros mismos. O sea que es como de doble vía, ¿verdad? Ofende a Dios, pero al mismo tiempo trae consecuencias sobre nosotros. Entonces el cuerpo, por ejemplo, se va a ver afectado cuando se quebranta la palabra del Señor. Este cuerpo, nuestro cuerpo, se va a ver afectado. El pecado va a afectar el alma, allá adentro, el interno. Va a afectar las emociones, los sentimientos, aún la voluntad. La va a afectar. Va a traer serios problemas a nuestro interior. Y la iniquidad, no digamos. La iniquidad, hermano, tiene la capacidad de penetrar hasta el espíritu humano. Y una de las cosas que el Señor pidió en uno de los últimos libros de los profetas menores fue que cuidáramos de nuestro espíritu, que debemos de cuidar nuestro espíritu. Y es bien interesante, porque fíjese que en ese, no recuerdo cuál de los profetas menores es, pero es uno de los últimos, no sé si es Zacarías, yo creo que es Zacarías, donde le dice al creyente, al pueblo del Señor que venimos a hacer nosotros, le dice, cuiden su espíritu, dice. ¿Y cómo cuidarlo? Según ese contexto de ese profeta, dice, cuídenlo, dice, siéndole fiel a la mujer de su juventud. En otras palabras, no cometiendo adulterio. Entonces, qué interesante, porque relaciona el adulterio con el espíritu. Cuiden de su espíritu, es decir,
que hay pecados que el hombre comete que van a afectar aún el espíritu humano. ¿Y qué hay en el espíritu humano? Hay comunión, intuición y conciencia. Entonces, hay pecados que van a ir a afectar la comunión, la intuición y la conciencia del creyente. O sea que por eso hay que prestarle atención. ¿Y qué clases de pecados pueden hacer eso? Pues ese profeta por lo menos nos habla de uno, que es el adulterio. Otra cosa, pues mire esto, por eso estoy detenido acá. Porque alguien tranquilamente, ay, qué bueno que yo no soy adúltero, ¿verdad? Y tampoco estoy señalando a nadie de eso. Pero cuando vemos los mandamientos del Hijo, Él le explica uno de los mandamientos del antiguo pacto, diciendo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? No cometerás adulterio. Pero ahora yo os digo que todo aquel que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces el adulterio no simplemente o no implica que meramente haya una infidelidad, ¿verdad?, de un hombre casado o una mujer casada, sino simplemente con codiciar, dijo el Señor, allí ya hay adulterio. Pues eso lo vamos a profundizar quizás dentro de este tema más adelante, pero solo para darle a entender lo importante que es hablar de estos temas. Entonces, cuerpo, alma y espíritu se van a ver afectados. Ahorita nuestro tema a seguir es el pecado. Lo que tiene derrotada mucha gente dentro del evangelio es el pecado. Mire, el pastor el día domingo, el que estuvo aquí con nosotros compartiendo la palabra, dijo, a veces todo se lo atribuimos al diablo, todos se lo estamos, viene una enfermedad, es que el diablo, que vino una escasez económica, es que el diablo, es que vino, no sé, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? No estamos aquí para hablar de él, pero el asunto es de que por eso le hablaba de que necesitamos la revelación aún de las cosas malas para poder ver si no es que por el pecado es que la economía no está bien. ¿Está conmigo, verdad, hermano? Hay enfermedades que vienen por el pecado, hermano. Y esas son cosas que nosotros debemos de sentarnos a reflexionar. ¿Por qué no sana esa enfermedad? ¿Por qué es que diagnosticaron ese tipo de enfermedad? Entonces hay un versículo en el libro de los Salmos, no sé si alguien me ayuda, como es discipulado vale la pena, ¿verdad? Dice ese versículo en el libro de los Salmos, no hay maldición sin causa, dando a entender, todo lo que acontece tiene una causa, tiene una razón de ser. No vino porque el viento pasó muy fuerte y fue a caer a mi casa. No vino porque pasó por ahí y a mí me tocó la chibolita. No, dice el libro de los Salmos. No sé si alguien lo encontró, ¿no? Proverbios es. Bueno, pero andaba cerquita, usted me comprende. Proverbios 26:2. Lo vamos a poner aquí en esta pantallita para que los que no tienen ahí la facilidad de hacerlo podamos. Pero yo estoy en Dios habla hoy, ¿verdad? Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Causa, hay una cosa que le llaman, no sé si es en ciencia o le dicen causa y efecto. Así es, las que dan clases, ¿sí? Es causa y efecto. ¿Pero qué es lo primero? ¿Efecto, causa? ¿Cómo es? Causa. Primero causa y después el efecto. Causa y efecto. Causa, algo causó ese efecto. Así sería, ¿verdad? Entonces, no llegan las cosas por casualidad. No, mire, hermano, hasta una simple caída, esto lo enseñan mucho, sobre todo en los seminarios, lo enseñan mucho en el tema de predestinación y preordenación. De que alguien, por ejemplo, va caminando en la calle y de repente una piedra y se cayó y se hizo aquí una gran. Entonces explican los teólogos en los seminarios que dice, esa caída para la persona que la sufrió fue un accidente.
Y un accidente es algo que no estaba determinado, que no estaba planificado por la persona. O sea, esa persona no pasó por ahí, ay, me voy a tirar, ¿verdad? Y voy a caer así. No, para esa persona fue algo de sorpresa. Sin embargo, no vino por pura casualidad. Esa caída, dice, vino por algo. Entonces, todo lo que nos acontece viene por algo. Una enfermedad, ¿por qué llegó esa enfermedad? Viene por algo. Entonces uno se sienta a analizar y dice, vendrá por pecado. Y si es por pecado, ¿qué clase de pecado? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Por qué es que ha venido esta situación? Entonces la maldición no viene sin causa. Entonces, por ejemplo, una crisis económica de donde la gente no sale, ¿por qué es? Porque es que no levanta cabeza. ¿Por qué es que no sale de las deudas? Y en lugar de salir, cada vez va más para abajo en la deuda. La maldición no viene sin causa. Todo tiene una razón de ser. Entonces, esto cuando venimos a ver lo que estamos estudiando, entonces el pecado, hermano, es un veneno para el alma. Destruye el alma. Y el pecado es lo que tiene a mucha gente en el fracaso, en la derrota. El pecado es lo que tiene a mucha gente, hermano, frustrada dentro del evangelio. Y todavía es que no sé por qué, si yo voy a la iglesia, si yo canto en los coros, es que no se trata solamente de eso. Se trata de analizar, hermano, no habrá pecado en la casa, no habrá pecado escondido dentro del hogar. Y que por eso está llegando una situación a la familia. Porque recordemos que cuando Acán escondió el anatema, dice la Biblia, que era el manto babilónico, unos lingotes de oro y plata, ¿verdad? Cuando lo escondió, a partir de que lo escondió en su casa, dice la Biblia que empezaron a venirse abajo. Todo el pueblo de Israel empezó a venirse. Iban de victoria en victoria, iban conquistando. Dice la Biblia que hubo un momento donde tenían que enfrentarse a un pueblo que se llama Jai. Y dice que Josué dijo, no hombre, ese pueblo es pequeño, si ya derrotamos pueblos más enormes, soldados más fuertes que ellos. Mandemos unos cuantos de los nuestros y los van a derrotar y esperemos noticias. Y dice que mandaron a sus soldados y aquel pueblo que era más insignificante que ellos, los empezó a derrotar y a destruir y a matar. Y regresaron vencidos y entonces Josué se preocupó, no puede ser, dijo, si venimos de victoria en victoria. Ahí viene lo que decía el proverbio, ¿verdad? La maldición no llega sin causa. No puede ser, dijo, si hemos derrotado pueblos más grandes y ahora este pequeñito nos está haciendo pedazos. Entonces empezó a analizar, aquí hay algo. Y lo primero que hace es que se va delante de Dios a llorar, pero se fue delante del Señor. Y el Señor le dice, Josué, deja de estar llorando, porque el mal está en el pueblo y por eso es que ya no pueden avanzar, por eso es que ya no están venciendo a sus enemigos. Entonces se levanta Josué y dice, bueno, entonces ¿qué hago? Júntalos, porque ahí está el pecado escondido, le dijo el Señor. Y porque el pecado está escondido ahí es que no salen de donde están. Y es más, te digo, Josué, que si no lo sacan no van a poder avanzar. El pecado. Entonces hasta que Acán, bueno, lo saca, pero ya estaba la condena encima de él. Mataron a Acán, a toda su familia, a todos sus hijos. Y entonces el pueblo de Israel siguió avanzando. Pero ¿qué fue lo que los detuvo? El pecado. El pecado impide que la gente prospere en las cosas del Señor. No prospera en lo espiritual, no prospera en lo material, no prospera en el trabajo, no prospera en el negocio. Abre el negocio un par de semanas y ahí lo cierra. No prospera en el trabajo, se le abre la puerta del trabajo, va un mes y lo despiden. ¿Está conmigo, hermano? Hoy no hay frío, pero lo miro muy serio. Voltea al que tiene a su lado y dígale, Cristo te ama, dígale. No le vaya a decir, no habrá pecado en tu casa, hermano, dígale. Sí, es que el pecado trae frustración. El pecado trae frustración. El pecado hasta se marca en el rostro. No vaya a voltear a ver a nadie, por favor. Todos apesadumbrados, en la alabanza muertos, hermano. Ahí va a ver por qué le estoy diciendo esto. Muertos emocionalmente para con Dios. No hay gozo, están muertos. Entonces el pecado.
y luego la iniquidad. Bueno, avancemos porque el tema es el pecado, ¿verdad? Bueno, dijimos desde la enseñanza que nos dio hermana Nancy, que el pecado es la palabra jamartía, y por lo menos estos 4 conceptos principales: errar en el blanco, esquivar un límite, no llegar a la meta, eso es pecado. O sea que nos quedamos a media carrera, a medio camino y no llegamos a la meta. Perder la marca, esos serían los conceptos más importantes para pecado. Ahora, yo le voy a hacer un listado de todo lo que está relacionado con el pecado, de cómo, o sea, de que la presencia del pecado en un lugar o en una persona empieza a dar señales, empieza a dar ciertas evidencias de que ahí está presente. Entonces véalo conmigo, pues vamos acá, algunos versículos los vamos a ir tocando. Entonces pasamos de transgresores al pecado. Ahora, ¿qué es el pecado en sí? El pecado es la práctica continua de la transgresión. ¿Y cómo definimos de último la transgresión? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esa práctica continua, o sea, de tanto practicarlo, se vuelve una persona profesional y experta, pero en lo espiritual esto evoluciona, esto crece y se convierte en pecado, subió de nivel. La práctica continua del pecado. Eso, de la transgresión, eso es pecado. Bueno, entonces cuando se practica continuamente la transgresión, entonces eso da luz al pecado. Ahora, lo primero, miren, pues, lo primerito que hace una persona, y esto es automático, que sucede en un ser humano, lo primero que una persona hace cuando ya se vio envuelta en el pecado es el encubrimiento. Esto es lo primerito. Esto es mire, pues hay cosas que son parte de la naturaleza humana, como por ejemplo, cuando acusan a alguien, ¿qué es lo primero que esa persona hace? ¡Bum! Defenderse. Es automáticamente, ¿verdad? Lo señalan y y le tiran y ¡pa! Y lo primero que sale es defensa. En el pecado, cuando hay presencia y la persona ya se dio cuenta que hay pecado, automáticamente, y eso lo podemos ver desde el Edén, lo que viene es ¡pum! Encubrimiento, que nadie se dé cuenta, que nadie lo mire. Bueno, con las personas, mire, pues tampoco estaría bien, ¿verdad? Porque es una falta de principios morales. El pecado puede verse así también, una falta de principios morales. Pero vaya, dejemos que está bien que se le encubra a la gente, porque qué vergüenza, qué pena, me van a ver que andaba haciendo esto, yo que soy hijo de Dios, ¿verdad? Qué pena, hombre, qué vergüenza que me miren, que yo dije tal cosa o que, no sé. Entonces, está bien, ¿verdad? Que se quiera esconder de las personas. Pero el problema ya cuando se evolucionó a este nivel es que el encubrimiento también trata con Dios, de querer ocultarle a Dios el mal que ya se hizo presente. Entonces, en el Edén vemos que cuando pecó Adán y Eva, lo primerito que hicieron fue esconderse, el encubrimiento. Entonces, esa es parte del hombre viejo, de la naturaleza del hombre, tapar, ¿verdad? Una falta y tapa, y cubre. Por cualquier motivo, por vergüenza, por pena, no sé, por miedo, lo tapa. El problema es que se vuelve un hábito el estar tapando y cubriendo. Entonces, cuando Adán se ve algo notaron ellos, pues lo primero que dice la Biblia que ellos vieron fue que estaban desnudos, vieron su desnudez, eso dice la Biblia. Pecaron y se abrieron los ojos y vieron desnudez. Y cuando vieron desnudez, corrieron a esconderse. Y en el escondite fabricaron sus propias vestiduras para seguirse cubriendo. O sea que se taparon 2 veces, ¿verdad? Se encubrieron ellos y después se taparon ellos a sí mismos. Entonces eso se sigue repitiendo hoy día en las personas, encubrir, en lugar de destapar.
Se hace lo contrario. No, y no vayan a decir nada. Y los que vieron, por favor, calladitos, porque esto no lo debe de saber nadie. Porque si se enteran, esto nos va a traer problemas. No, hombre, el que se entere la gente no va a traer problemas. El encubrir las cosas es lo que va a traer problemas. Eso va a traer serios problemas. Entonces, el encubrimiento, eso es lo primero que viene. Pero el encubrimiento acá, como le digo, este aspecto, este es el intento del hombre de ocultar su pecado delante de Dios. El intento del hombre, ¿por qué? Porque no puede engañar a Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado ni engañado. ¡Ah, qué tremendo! Es el intento en que el hombre tapa y dice, voy a ver si a Dios se le pasa esto por alto. Y dice Dios, a mí no se me pasa nada por alto, porque está escrito que el ojo del Señor está puesto sobre toda la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Dice, el ojo de Jehová está puesto sobre la tierra. Qué tremendo. Entonces el hombre no puede engañar a Dios. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Les podemos engañar a las personas. A mí me podrán engañar las personas. Y lo han hecho, por cierto. Pero al Señor no. Entonces, otro asunto. Proverbios 28:13, ¿verdad? Dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Este versículo lo vimos también al inicio del tema. El que anda encubriendo, el que anda ahí, hermano, tapando, poniéndole una frazada, poniéndole una tapadera al pecado, no va a prosperar. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún lado. No va a poder prosperar, porque es un principio de la palabra, el pecado. Bueno, sigamos pues. Después del encubrimiento o vinculado con el encubrimiento, entonces esto ya se vuelve un estilo de vida. Recuérdense que estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Esto no es para aquel que está sin Dios, no, esto es para una enseñanza para creyentes, donde después de encubrir el pecado, entonces se vuelve un hábito el andar encubriendo, que ahora ya se lleva un estilo de vida a espaldas de Dios, donde según la persona, Dios no se está dando cuenta de nada, pero le están jugando la vuelta, entre comillas, ¿verdad? A Dios. Ya se volvió un estilo de vida. Entonces, sigue. Entonces, eso se vuelve un comportamiento en las personas. Ya se vuelve un comportamiento, una conducta. ¿Qué clase de conducta? Conducta pecaminosa. Ya se volvió un hábito. Por ejemplo, el decir malas palabras, ¿verdad? Y que cada vez que se molesta, malas palabrotas. Entonces ya se volvió un comportamiento. No es porque esté enojado, no, esto ya está enraizado en el corazón. Entonces ya se volvió una conducta. Luego, ¿qué viene? Ahora, mire, pues cómo va avanzando este asunto del pecado. Todos los aspectos relacionados ya con este asunto. Ya que se volvió un comportamiento, un hábito, ahora viene algo a manifestarse dentro del corazón, y es que el corazón empieza a endurecerse. El corazón empieza a endurecerse. Y en el versículo que le leí hace ratito, donde Pablo dice, tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sean desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así le digo yo esta noche, tengo temor de que algunos tengan su corazón endurecido. Tengo mucho temor, porque hace unos días el Señor nos dio una profecía en medio de este lugar, donde le hablaba al pueblo, o sea, nosotros, y nos decía, veo tristeza en vuestros corazones. ¿Por qué estáis tristes? Y empezó a hablar. Has venido triste, pero no se refería solo a ese culto, sino que en la profecía se refería a una conducta ya de estar viviendo en tristeza. Ahora, esa palabrita me dejó pensativo y preocupado, y al ver algunos rostros me preocupa más, hermano. No sé si a usted le preocupa cuando mira algunas caras así, Padre Santo, dice usted, esos ojos ya se están endemoniando, dice usted. Sí, voltea a ver al que tiene a su lado, va a ver,
Y uno dice, Señor, dice, cuando uno saluda a ciertos hermanos, uno dice, Dios te bendiga, hermano, y dice, Padre Santo. Yo sentí la mirada de Lucifer ahí, a la gran. Entonces empiezan a ver ciertas señales en el rostro. ¿Se recuerda usted cuando Caín mató a su hermano? Pecó, ¿verdad? Bueno, ese cumplió las 3 cosas que estamos viendo acá. ¿Y qué fue lo que le cambió rápidamente? Su semblante, porque el Señor le dice, Caín, ¿por qué cambió tu semblante? Y Caín de seguro corrió a un espejo. Mi semblante, Señor, sí, porque tu semblante no estaba así, tu frente no estaba así, tus mejillas no estaban así. Antes tenías tu piel así color, aquellos cerditos así rosaditos, los sabes, así bien chulos, ¿verdad? Así tu piel así bien bonita, bien reluciente. Tu frente brillaba cuando el sol le pegaba. No había necesidad de que te echaras Nivea. Y había una sonrisa que caracterizaba todo el tiempo tu rostro, pero esa sonrisa no era fingida, sino que ella era parte de la expresión del gozo que había en tu corazón. Pero ahora Caín le dice, tu rostro cambió, ya no es el mismo. Ya volteó a ver a que tiene a su lado. Uno se asusta, hermano, porque usted lo hace y todavía... El rostro cambió. Entonces me preocupó mucho esa profecía, porque dijo, ¿por qué vienen tristes? Entonces digo yo, ¿por qué venir tristes a la casa del Señor? ¿Por qué estamos tristes? Yo recuerdo que cuando me empezaron a llevar a la iglesia evangélica, empecé a oír unos cantos que pedacitos de esos cantos se me quedaron. Y recuerdo un hermano que, mire, no se me olvida por su nombre era Hipólito. Le digo era porque ya falleció el hermano. El hermano Hipólito se echaba unos coritos, unas cadenitas, solo así con guitarra esa acústica. Y cantaba un corito que le hacía, de cierta forma, le hacía cambiar a uno el semblante. Decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y estaba ahí. Y entonces ya empezaba uno como que, sí, no puede estar triste. Usted los mira, uno entra, man. Hay que aprenderse ese corito. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Habían coritos que lo movían a uno. Hermano Oscar cantaba, me recuerdo yo cuando lo conocía, con uno que dice, dame la mano. Hay otro, ¿cómo es? Bienvenido. Esa es, ¿verdad? Sí, hermano, ahí donde lo mira, hermanos Caritos, se rifaba unos cantos que... Sí, hermano. Pero había otro a la par de ese, hermano, que usted cantaba, dame la mano. Ese, ama si quieres ser feliz. Pero me recuerdo que cuando hacía eso decía, salga a su lugar y abrace y salude. Y ahí iban todos los hermanos. Oye, hermano, cuesta que los saluden a uno. Endurecimiento del corazón. Se endurece el corazón. Ahora, solo quiero detenerme un momento por esa profecía. Porque hay tristeza. Fíjese que no lo tengo aquí. Ahorita que estaba viendo este endurecimiento del corazón fue que me recordé. Hay un versículo bíblico, una carta a los Corintios, nuevamente, por favor, a los que me ayudan. Dice el apóstol Pablo, hay una tristeza que proviene del Señor. Y dando a entender él ahí, ¿verdad? Cuando esta tristeza esté en ustedes, dice, no se preocupen por ello. Lo estoy parafraseando. Porque esta tristeza es buena. Esta tristeza, lo que conduce, o a lo que los conduce, es al arrepentimiento delante del Señor. Pero hay una tristeza, dice que a esa sí hay que prestarle atención, porque esa tristeza no es de Dios. Segunda de Corintios 7:10. Vaya, acompáñenme, pues, por favor. Gracias, hermano Selvin. Miren, pues, entonces hoy vamos a cantar, no puede estar triste un corazón que alaba. Es que, pastor, tengo problemas. Si supiera los que me ando yo, ay, hermano. Segunda de Corintios 7:10, aquí está. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces, mire, pues, esto de alguna forma afecta los sentimientos o las emociones.
pero una de ellas viene de parte del Señor. Vamos a leerlo en Reina Valera 60. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ahora, esta tristeza viene a causa de una falta, a falta de un alejamiento a Dios. Entonces, que algo no está bien en cuanto a Dios, pero lo que inmediatamente viene al corazón, que todavía está sensible. Estamos hablando del endurecimiento. Este corazón todavía está sensible, entonces falló, pecó, y lo primero que viene es un pesar. Dice, no me siento bien. Me siento bien, es que hoy durante el día, en un enojo que tuve por allá, dije una palabra que no tenía que decir, me siento mal. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza que viene de parte del Señor. Dice, qué bueno, dice Pablo, que estén tristes de ese lado, que digan, no hombre, no pude, realmente hoy como que no sentí la presencia del Señor, pero no es el lugar, no son los hermanos, siento que soy yo. Entonces me siento triste porque no he podido darle a Dios, me siento triste porque no. Entonces todo eso dice, qué bueno, porque eso los está llevando al arrepentimiento. Esa tristeza es buena. Pero, mire al final del verso 10, pero hay otra tristeza, y esta tristeza proviene del mundo. Y esta tristeza no produce arrepentimiento. Esta tristeza produce muerte. Y el pecado es sinónimo de muerte. ¿Qué más hay en el mundo? Pues la vanidad de la vida, dice, los deseos de los ojos. Eso dice Juan, eso es lo que hay afuera. Entonces la gente está triste. Entonces cuando las personas que ya llegaron a este punto que estamos analizando acá, empiezan a ver a su alrededor, dicen, aquellos les está yendo bien, aquellos como están disfrutando, y empiezan a entristecerse, y yo quisiera, empiezan a desear lo que tiene el incrédulo, el impío, y se sienten inferiores. Entonces empieza a venir a su corazón tristeza que proviene del mundo o del pecado. Entonces esa tristeza empieza a endurecer el corazón. Y cuando un corazón de un creyente se endurece, en donde rápido se detecta, hermano, es en su rostro. Ahí se ve el endurecimiento del corazón. Entonces, mire este versículo conmigo así rápidamente, Romanos 1:21. Pues habiendo intuido la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni se lo agradecieron, sino que se entregaron a vanas especulaciones, por lo que su desatinado corazón fue endurecido. En la versión Reina Valera dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron, dice, a vanidades, y por eso su corazón se endureció. O sea, eran personas que conocían de Dios, pero por las vanidades, dice que ellos se endurecieron en sus corazones. Tremendo. Regresemos acá. Entonces, el endurecimiento del corazón. Avancemos. Romanos 1:21, ¿verdad? Bueno, luego, mire cómo va esto. Todo esto está en relación al pecado. Luego, lo que viene es incredulidad. Otra cosa más antes de hablar de la incredulidad. En el endurecimiento del corazón viene algo más, que es el desánimo, el desaliento. Ahí entra. Cuando un corazón ya se endurece, ya los domingos a mí ya no me dan ganas de ir a la iglesia. Mejor vamos a echarnos un taquito por allá a la esquina. A Don Chuco vamos un ratito. O vamos con la tía Consuelo a que nos cuenten los sueños. No, como que ya no, de veras. Ya viene el desánimo. Bueno, luego entonces viene la incredulidad. La incredulidad viene por pecado. Ya no le creen a Dios, ya no le creen a su palabra, ya no le creen a sus promesas, ya no le creen a las profecías, ya no creen en la verdad. Ya la verdad ya la subieron en tela de duda y empiezan ellos a manejar mucha incredulidad. Pero ¿por qué viene esto? Porque el corazón ya se endureció. Entonces, mire este versículo, por favor. Hebreos capítulo 3, verso 12.
Tened cuidado, mire la advertencia. Mire cómo empieza ese verso. Tened cuidado, hermanos. Tengan cuidado. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Fíjense que no le puso un corazón lleno de incredulidad, le puso un corazón malo, corazón que ya se endureció. Entonces dice un corazón que ya empezó a dudar, ya no le cree al Señor, ya no le cree a la verdad. Y entonces aquí mismo nos da el segundo paso después de esto, ¿verdad? Que es apartarse del Señor. Entonces después de la incredulidad, entonces ya se empiezan a alejar las personas. Por eso el alejamiento de un creyente dentro de las reuniones dice mucho. Algunos se sorprenden, hermanos, cuando les llega un mensajito mío. Si a usted no le ha llegado, no se preocupe, es porque no lo ha hecho. Pero de repente algunos hermanos me ponen hasta una carita así como... ¡oh! Porque les llega el mensajito. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Es un gusto saludarlo. Aquí le saluda el pastor. El motivo de mi mensajito es porque ya tengo varios días de no verlo en la iglesia. ¿Todo está bien? ¿Puedo ayudarlo en algo? Pasan 2 horas, hermano, y un silencio. Y estarán inventando la mentira o no se atreven. Y al fin, de repente, ¡ping!, llega el mensaje. Buenas tardes, querido pastor. Fíjese que he estado muy enfermo. Aunque, entre paréntesis, aunque le cuento que así me he ido a trabajar porque si no me despiden. Pero a la iglesia sí no he podido llegar por esa razón. Espero sus oraciones. Bendiciones. Entonces, porque digo, ya se alejó. Ya se alejó. Algunos hermanos cuando tienen privilegios de servir acá y no aparecen, les empiezo a girar ya instrucciones. Este mes no me lo pongan. ¿Por qué? No sé dónde anda. Se me desaparece. Por cierto, le cuento, algunos no me han aparecido desde Navidad. Sí, hermano. Vio que yo no le miento. Santa Claus se los lleva a algunos. Y todavía no regresan, hermanos. Y me preocupa, dijo Pablo, tengo miedo porque ya viene la Semana Santa y no sé si ahí agarren de corrido, ¿verdad? Se alejan. Tenga cuidado. Cuando uno empieza a apartarse de las cosas del Señor, es porque ya evolucionó todo lo que le estoy compartiendo. Porque una persona que tiene su corazón sensible a Dios, que anda siempre con la sangre de Cristo purificándose y limpiándose y no contaminándose, esa persona lo que quiere es estar cerca de Dios, no lejos. Esa persona lo que busca es la posibilidad de acercarse un poco más a Dios. Esta persona le llama al pastor, pastor, mire, mejor hagamos servicio los lunes, hombre. Viera que los lunes es muy aburrido aquí en mi casa. Tan aburrido que me pongo a ver La Reina del Sur ahí. No, hombre, mejor hagamos culto, pastor. Ni una llamada he recibido así, ¿verdad? Pero estoy profetizando. Quiere acercarse. Pastor, ¿por qué no nos vamos a un segundo servicio el día domingo? Por cierto, ¿cuántos quisieran un servicio adicional el día domingo? Ah, vaya. Ahí esperan noticias mías. Sí, de veras. Ahí esperan noticias mías. ¿Cuántos quieren ayunar una vez al mes? Ah, vaya. Ese su amén no mucho me convence. Está lleno de incredulidad, pero ahí esperan noticias mías. Otra cosa. ¿Cuántos quieren hacer vigilia una vez al mes? Ay, ahí esperan noticias mías. Por ahí nos vamos a ir. Ah, mira, algunos ya, la grandes. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios, no para alejarnos más.
Si no, entonces quitemos cultos, ¿verdad? Quitemos el de oración, quitemos este. Entonces ahí nos alejamos más. No, lo que queremos es estar más cerca del Señor. ¿Cuántos quieren estar más cerca del Señor? Porque hay un principio que dice, acercaos a Dios y Él se acercará también a vosotros. Desacercarse a Dios. Pero la persona que ya empezó a evolucionar en este asunto, hermano, ya empieza a poner pretextos. Le dice, vamos a ir al culto hoy. No, fíjate que... No, es que me siento mal, me duele la cabeza. Ah, bueno. Llega el siguiente servicio. Hoy sí vamos a ir. No, fíjate que hoy aquí me dolía, ahora se me pasó para acá. Ah, va. Y de repente al otro, hoy sí vamos a ir. Dice, sí, vamos. Ya pasó por este camino. Tremendo, ¿no? Sigamos acá. Entonces, la incredulidad. Corazón malo ya de incredulidad, que lo que busca ahora es apartarse. Luego, como ya se empezó a alejar, entre más me alejo de Dios, más me alejo de la luz, más me acerco a las tinieblas. Así es. Entonces me empiezo a acercar más a la sombra de oscuridad y ya dejé un poquito la luz, ya apenas me llega la luz. Entonces, en ese recorrido, empieza la impiedad a hacerse presente. Usted ha leído en la palabra del Señor que muchas veces hay versículos que mencionan el título de impíos. Al impío, dice un proverbio, no le irá bien. En otro versículo dice, el Señor se indigna del impío. En otro dice, el Señor aborrece al que hace obras impías. Entonces menciona al impío y lo lleva de encargo. Es muchos, el impío, el impío. Dice, el impío, dice en un salmo, el impío, dice, está reservado para el día de la ira de Dios. Allah, dice el impío. ¿Y quién es un impío? Un impío es alguien que conoce de Dios, sabe la Biblia, ha participado en privilegios, pero ya se apartó. Ya está en ese impasse. Ya casi está lejos del Señor. Ese es un impío. Entonces ya se llenó de impiedad su corazón. Ahora, mire en este impío, vamos a ver si traje, sí, aquí está el versículo, vea. Salmos capítulo 10 y verso 4. El impío en la altivez de su rostro, mire qué curioso que la impiedad también se marca en el rostro. El impío en la altivez de su rostro, ¿qué hace? Ya no busca a Dios. Este ya no busca a Dios. Ya, antes se esforzaba. Cuando conoció al Señor y se enamoró, se esforzaba, dejaba de hacer, pedía permiso en el trabajo, pedía que lo cubrieran, cúbrame, y es que hoy tengo culto y necesito llegar temprano, quiero estar a buena hora en el servicio, no me quiero perder hoy la enseñanza, quiero ir porque hoy vamos a alabar al Señor. No, ahora es todo lo contrario. Ahora viene allá por lo de Brand y dice, qué bueno que hay cola de 3 horas, así llego a las 9 a la casa. Y ya no busca a Dios. Y todo su pensamiento ya empezó a ser contaminado con una frase: no hay Dios. Ya sacó a Dios de su vida. Entonces ahora todo lo hace por su cuenta. Ese es un impío. Para darle una pincelada, porque hay muchos versículos que hablan de la impiedad. Entonces ya se volvió en impío. Fíjese que hay un versículo en una de las cartas a Timoteo donde Pablo le dice, ten cuidado, dice, no andes hablando mucho, porque en las muchas palabras hay impiedad, le dice, fíjese, qué tremendo. Bueno, sigamos acá, Salmo 10:4, ¿verdad? Luego, mire todo, ¿ves? Todo lo que pasa cuando hay pecado. Luego, la conciencia de ese creyente ya se cauterizó. Es decir, la conciencia es la parte de nuestro espíritu, una de las partes de nuestro espíritu que sirve como una alarma. Esa es una alarma que usted y yo tenemos allá adentro. Esa alarma se habilita con el Espíritu Santo, con la presencia. Es vivificada la conciencia con la llegada del Espíritu Santo a nuestro espíritu.
Entonces esto viene siendo como en la conciencia, viene siendo como ese reloj despertador que muchos utilizan para despertarse a una hora por la mañana para ir a su trabajo. Por eso se le llama alarma, ¿verdad? Que también es sinónimo de la palabra alerta, alerta, que advierte algo, ¿verdad? Cuando alguien pone ese reloj despertador que es una alerta, una alarma, lo programa una hora porque dice, a esa hora me tengo que levantar porque entre lo que me echo un panito con café, me cepillo, me baño, me peino, me cambio y salgo, enciendo la moto y me voy. Entonces esa tiene que ser la hora para calcular bien mi llegada al destino. Entonces eso se llama alerta. Entonces si esa cosa no suena, le dan las 9 de la mañana y no sintió. Alguien así me dijo un día. Es que fíjese, pastor, que como el cuarto es bien oscuro donde yo duermo, digo, yo dije, a la gran, nunca que amanece y nunca que... Ya eran las 10 de la mañana, me dijo. Entonces, las personas utilizan eso porque es una alerta para despertarse a la hora que necesitan. Si no pierden el día de trabajo. Entonces, si tienen que estar atentos a esa alarma, así es la conciencia. En un creyente que tiene una comunión estable con el Señor. Entonces, cuando hay presencia de pecado, de la conciencia se activa como una alarma. Y esa alarma en nosotros es como una voz interior que viene acá y te dice, no lo hagas, no digas eso, no toques eso, deja de estar viendo eso. Y ahí está, y es insistente la voz. Y es insistente, y esa es la conciencia. Y está advirtiendo y dice, no te muevas, no lo digas, no lo mires, no. Y va a decir, en una de esas la persona pierde esa voz y hace lo que le dijo que no hiciera. Entonces la conciencia ahí se apaga. En el momento que la persona cometió lo que se le había dicho que no hiciera. Pero regresa la conciencia. Se levanta otra vez la alarma y empieza a provocar esa tristeza que Pablo dice, ya viste, no lo tenías que haber hecho, ahora te sientes mal, ahora no te sientes bien, ya viste que no tenías que ver eso y ahora mira, te sentís mal. Entonces empieza a hablar la conciencia para llevarnos al arrepentimiento. Entonces le dice, ahora pedile perdón al Señor. Ahora confesa tu pecado, anda a doblar tus rodillas y le decís, Señor, mira, me dijiste, yo de todos modos pequé, hice esto. Y ahí está la conciencia, ve y hazlo, ve y ponte a cuentas, ve y pide perdón, ve y la sangre de Cristo. Y ahí está la conciencia. Pero viene el momento en que el creyente, por mucho pecado, hace a un lado la voz de la conciencia. Es como que le dijera a la conciencia, ya cállate, ya me tenés hasta aquí, conciencia, esto me gusta hacer, no te metas en mi vida. Entonces viene la conciencia, como es movida por el Espíritu Santo, se apaga. Y entonces la conciencia dice, yo le estoy aquí poniéndole un poco de imaginación para que entendamos cómo funciona. Dice, está bien, ya no me meto contigo. Y entonces la persona empieza a deleitarse en el pecado. Y la conciencia ya no volvió a hablar. ¿Qué sucedió ahí? Pues esta persona ya no se siente mal cuando peca. Antes, cuando de repente, ¿verdad?, pasaba por ahí, ay, esta canción me trae recuerdos, hombre, este Leo Dan tenía que aparecer ahí. Y medio escuchó la entradita y dice, pues ya estuvo. Ya la conciencia no me reprendo, espíritu de Leo Dan. Se siente mal todavía. Pero de repente llega la conciencia a ese estado y dice, ya no. Y busca el álbum, los éxitos, aquí está. Y ya lo guarda en su teléfono. Por cierto, por ahí me contaron que en un discipulado que no estuve yo, sonó un teléfono y sonó la Tracalosa de Monterrey por ahí. Ahorita me lo reveló el Señor. ¿A quién le sonó eso? Lo espero al final del servicio, por favor. Imagínense. Reunión de servidores y sonando, ¿verdad? Bad Bunny, ala. Reunión de diáconos y sonando, ala.
Entonces, ¿a qué cristiano en medio de nosotros le gusta ponerle a su sonido de timbre, de llamada o de teléfono música del mundo? Quiero decirte como un consejo pastoral, tu conciencia ya tiene problemas. Si estás aquí esta noche, tu conciencia ya tiene problemas, porque ya no te sientes mal. Silencio. Me gusta ese silencio. Ya no te sientes mal. Miras la novela y al principio miraba 5 minutos. No. Esto no puede ser. No, yo soy cristiano. No, hombre, no puede ser. La conciencia. Pero de pronto, cállate, conciencia la pone. Media hora, 2 horas. Y la conciencia, ¿vas a ir a la iglesia así? Sí, ¿qué te importa? Y sigue bien. Hasta que en un momento la conciencia dice, ya no te molesto, te voy a dejar en paz. Qué bueno. Y entonces ahora ya se deleita en el pecado. Eso es conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ya no se sienten mal. Ofendieron a alguien y ya no se sienten mal. Se enojaron y dijeron algo en el enojo que no tenían que decir, pero ya no se sienten mal. Por lo regular, este es el grupo de personas que no les gusta ni pedir perdón ni perdonar. Entonces tienen problemas en la conciencia. Y por último, acá, hablando del pecado, entonces viene la muerte. Qué tremendo. Cuando viene la muerte, muerte lo que significa es separación. Entonces, en este estado hay 2 grupos de personas. Un grupo de personas que sigue congregándose, que sigue asistiendo a su iglesia, ¿verdad? Pero ya está muerto, ya no hay vida, ya se separó de Dios, ya perdió su comunión con Dios. Entonces ya no le hablen de adorar a Dios, ya no le hablen de alabar, ya no le hablen de orar. Ya le ofende que lea otra vez a orar, ya eso ya cayó mal, que tanta oración. Ahora vigilias me está diciendo para cómo se le ocurre, hombre. Ya está muerto, ya se separó de Dios. Ya solo viene y cumple y está ahí, pero está muerto. Y el otro grupo de personas es que como se separaron de Dios, se fueron. Dejaron absolutamente todo. Se apartaron de Dios. Eso es muerte. Entonces yo quiero dejarlo acá porque nuestro próximo tema sería este. Y este está bien interesante. Solo para resumir, ¿verdad? La continua transgresión da lugar al pecado. La práctica continua del pecado evoluciona y llega a ser iniquidad. Y la iniquidad, mis amados hermanos, hay que discernirla, porque esto sí es peligrosísimo. Las 3 son peligrosas, pero viera esta creo yo, hermanos, que vamos a tener que ministrarnos con la ayuda del Señor. La iniquidad es cosa tremenda. Que el Señor nos ayude y que nos abra el entendimiento de lo que estamos explicando con su palabra. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejarlo acá. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Así como está de pie, presentémonos delante del Señor. Presentémonos delante del Señor con esta palabra, confrontados con esta palabra. ¿Cómo estamos delante del Señor, mis hermanos? Hay tristeza. ¿Qué clase de tristeza? Hay conciencia cauterizada, hay endurecimiento del corazón. ¿Cómo estamos? Hay muerte, separados de Dios. Cristianos caminando el evangelio, pero separados de Dios, apartados de Dios, muertos.
Preséntate delante del Señor. Cada vez que nos presentamos delante del Señor acá en las reuniones, es un ensayo de la presentación que vamos a tener delante de Él cuando seamos llamados a su presencia. Dice la Biblia que en el Bimá, en el tribunal de Cristo, tendremos que presentarnos ante Él para ser juzgados. Como iglesia vamos a tener que compadecer ante el Señor. Y quiero decirle que esa presentación será individual. Todos nosotros seremos llamados delante de Dios para ser juzgados, para premiación. Y ahí delante del Señor no vamos a poder esconder nada, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nos presentamos aquí en la iglesia delante del Señor, mientras estamos aquí en la tierra, nos estamos preparando. Es decir, si cuando nos presentemos delante del Señor en aquel día queremos salir aprobados, debemos de presentarnos acá y también salir aprobados aquí. Porque si no salimos aprobados aquí, tampoco seremos aprobados allá. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios acá, después de oír su palabra, es de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí está mi corazón y tú lo conoces. ¿Cómo estás esta noche? Hay encubrimiento de pecado, hay endurecimiento del corazón.